Bueno, y para el inciso A, pues el circuito quedaría así, porque nos dice que está abierto. Entonces aquí no hay ninguna conexión, el cual quedaría tal cual aquí. Entonces, como se puede ver, el circuito es de una sola malla, el cual se puede resolver con puro ley de Ohm. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de llegar al circuito hasta su menos, hasta su resistencia equivalente. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, aquí se ve que tenemos dos resistencias en serie y aquí otras dos resistencias en serie. Entonces, las cuales las sumamos, una simple suma. Aquí se ve que la resistencia R12 sería 10 más 4, que da 14 ohms, y la resistencia 3,4, que sería 12 más 10, y nos da un valor de 22. Entonces, así nos quedaría el siguiente circuito. Y aquí se puede ver que hay dos resistencias en paralelo, el cual, pues nada más, para sacar la siguiente resistencia, nada más es su producto, el que se suma. Entonces tenemos que aquí, que 14, que es lo que vale una resistencia, por 22, que vale la otra, entre su suma, que es 14, más 22, da un valor de 8.5. Entonces sería nuestra resistencia equivalente a 25 volts. Entonces a partir de aquí ya podemos sacar la corriente en cada uno regresándonos. En este caso la corriente en esta resistencia sería nada más 25 entre 8.5, que nos da un valor de 2.94 amperes, el cual sería nuestra corriente total para este circuito. Y ahora sí, regresamos de reversa. En este caso, pues tenemos aquí nuestra corriente, pero como podemos ver que estas dos resistencias están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Entonces cada una de ellas tiene 25 voltios y tenemos el valor de su resistencia. Entonces aplicamos esta misma fórmula para sacar la corriente en cada una. Entonces en la resistencia 1, 2 tenemos que son 25 volts sobre 14 ohms, lo cual nos da una corriente de 1.78 amperes. Y de la resistencia 3, 4 vemos que son 25 volts entre 22 ohms, que nos da una corriente de 1.3 amperes, y la suma de estas nos corresponden a la corriente total. Y podemos ver que de aquí al siguiente circuito las resistencias están en serie, y recordamos que resistencias en serie tienen la misma corriente. Entonces en este caso estas resistencias de aquí tendrían la corriente 1, las 2, y estas resistencias de aquí la corriente 2. Bueno, y para resolver el inciso B, que nos indica que cuando el interruptor está cerrado, entonces quedaría así el circuito, con un puente aquí que conecta estas dos. Entonces este puente altera el circuito, haciéndonos que haya ahora sí dos resistencias en paralelo y otras dos en paralelo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seguir la misma pauta que hicimos acá en reducir el circuito. Entonces en este caso, aquí están en paralelo y aquí también se aplica su producto entre su suma. Entonces en este caso, la resistencia 1 y la resistencia 3 se van a convertir en una, y la resistencia 2 y la resistencia 4 se van a conseguir en otra. Entonces en este caso, la resistencia 1, 3, que sería 4 por 12 entre su suma, nos da un valor de 3 ohms, que sería este de aquí. Y la resistencia 2, 4, que sería 10 por 10 entre su suma, nos da un valor de 5 ohms, que sería este de acá. Entonces, pasando este circuito, se puede ver que quedan dos resistencias en serie, el cual recordemos que la resistencia en serie simplemente se suma. Entonces, para pasar a la siguiente circuito o a la resistencia equivalente, pues nomás sería una simple suma, el cual sería 3 más 5, nos da un valor de 8. Entonces, sería nuestra R equivalente en ese circuito, a 25 volts. Entonces, para sacar la corriente en esta resistencia, pues nada más se hace el voltaje entre resistencia, que sería de 25 volts entre 8 ohms, nos da una corriente de 3.125 amperes, el cual sería nuestra corriente total en este circuito, que fue así. Entonces, para sacar los corrientes en cada una, nos regresamos al siguiente circuito, el cual, sabemos que como están en serie, tienen la misma corriente cada una de ellas, pero tienen diferente voltaje. Entonces tenemos que sacar voltaje en cada una de ellas, el cual sería nada más multiplicar su resistencia por la corriente que ya tenemos. Entonces para la resistencia R13, pues tenemos que tener un valor de 3 ohms, o el valor de la corriente, que nos da un valor de 9.3 volts, que serían para estas resistencias. Y aquí, que es para la resistencia R24, pues su valor de 5 volts, de 5 ohms por su corriente, pues nos da un valor de 15.6 volts para esta resistencia. Y recordando que en paralelo el voltaje es el mismo, entonces para regresar aquí, estas resistencias de acá arriba tienen el mismo voltaje.
y estas resistencias de acá tienen el mismo voltaje. Entonces nada más aplicamos una simple división para sacar la corriente en cada uno de ellas. Entonces la resistencia, en la corriente en la resistencia 1 sería su voltaje entre su valor de resistencia, el cual nos da un valor de 2.34 ohms. La corriente en la resistencia 2 pues sería igual su voltaje entre su valor, y así respectivamente para sacar cada una de ellas. Pero aquí se resalta y podemos ver que la resistencia 1 y 2, la resistencia 3, 4, su suma da el valor a la corriente que teníamos en el ejercicio siguiente. Bueno, vamos a pasar al inciso C. Este dice que hallemos la diferencia de potencial entre los puntos A y B antes y después de cerrar el interruptor. Aquí, en el primer caso, gracias a los dos incisos anteriores, es que tenemos el voltaje en cada resistencia. Aquí vamos a tomar los dos voltajes de abajo porque son los que están conectados directamente a tierra. Aquí vamos a algo muy trivial, vamos a hacer una pequeña resta de 17.8 menos 11.3. Esto nos da un voltaje de 6.5. Esta es la diferencia de potencial del primer caso. En el segundo caso, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar las dos resistencias de abajo porque están conectadas directamente a tierra. Pero aquí, si vemos, los dos son iguales. Esto nos da un voltaje de 0. Ya como ya hemos visto en el inciso B, este circuito se simplifica de esta manera, se pasa de esta manera, lo cual la corriente total ya la habíamos encontrado, que es igual a 3.125 amperes. Entonces nos pasamos a este circuito, que es igual a la misma corriente porque está en serie, entonces eso es equivalente. Entonces nos pasamos a este circuito para encontrar la corriente de cada una, pero en el inciso B ya habíamos encontrado la corriente de las resistencias de cada una. Entonces la corriente 1 es igual a 2.39 amperes, la corriente 2, que va de este lado, es igual a 0.78 amperes, y la corriente 3 y la corriente 4 es lo mismo porque es el mismo valor de ohms, que es 1.56 amperes y es 1.56 amperes. Entonces tenemos una ley que la suma de las corrientes es igual a la corriente total, sumamos esta y estas y da 3.125, la suma de esta corriente y de esta corriente da igual a 3.125.